Muy buenas tardes, noches, días, queridos amigos y amigas de Guayacos por el Mundo. Bienvenidos, gracias por estar aquí, por vernos. A los miles de millones, bueno, alguna cosita de seguidores por ahí, sobre todo agradeciendo sus likes, por ahí compartir nuestros reels. Bueno, para quien se cala el programa entero, un aplauso, miles de felicitaciones. Gracias por acompañarnos en nuestro primer programa del mes de mayo. Ya cuando salgamos al aire, pues ya habrán pasado unos lindos momentos que nos trae este mes de las mamitas primero, esperando justamente, Marianelita, un lindo día de la madre, ella que es madre y padre a la vez, ¿no? Ella obviamente tiene su esposito, su hijita querida. Entonces, y bueno, para todos quienes nacimos de una madre, para todos quienes la tenemos aquí en la tierra, una bendición, y también si está en el cielito. O sea, si eres clon y no naciste de una madre, esto no va para ti, no lo escuches. ¿Ah? Entonces, esos son los temas de mayo importantes. Bueno, empezando con el May the Force be with you, este día de Star Wars 4 de mayo, pero también es como el mes de mayo. Todas las películas de Star Wars de la primera famosas trilogías, de la primera y segunda trilogía, se estrenaron en este mes también. Y por eso yo aquí también tengo mi gorra de Jedi Knights. Bueno, suficiente de introducción de este mes de mayo, que también es cumpleaños de mi hermosa y adorada Sol. Entonces, muchas cosas hermosas han pasado en este mes de mayo. Y qué más hermoso qué más hermoso que nuestro invitado del día de No, hoy. Es hermoso porque es un gran amigo de muchos años al que lo quiero muchísimo, lo admiro, lo aprecio, siempre me cago de risa con él. Y eso es tan importante porque la risa, como decía la revista Selecciones que leía Papito, es remedio infalible, es un bálsamo para el alma. Entonces, quiero presentar a mi querido amigo Cristobalino Salesiano, aficionado a la buena música, al cine, a la comida y fotógrafo internacional, profesional, consumado. No lo busque llamar, no es tanto para matrimonios, quinceañeras, bautizos, primeras comuniones, no. Él más bien es un fotógrafo hippie, como decía mi abuela, hippie, un fotógrafo trotamundo y bueno, tomando fotos naturales, también los seres humanos en su hábitat natural, o sea, casi como si fuera un pequeño zoológico humano. Entonces, ese es mi querido Manolito Avilés, al que le doy una cordial bienvenida y insistiendo pues el gusto de estar aquí con mi querida amiga Pinto y de poder compartir este espacio con ella también. Bienvenido, Manolito. Qué gusto. muchísimas gracias, Francisco, Marianela, gracias por la invitación. Feliz de poder compartir con ustedes un poco de las historias de por el mundo, conversar un poco de la mamá, de cómo fuimos creciendo con mamás guayaquileñas, toda la dinámica que es ser hijo de guayaquileño en Guayaquil. Así es. Bueno, bienvenido Manolo. Para mí es un gusto saber que estás aquí con nosotros. Un abrazo enorme a todas las mamás. Efectivamente, cuando este programa salga, ya pasó el Día de la Madre y quiero hacerle un homenaje y un saludo muy grande a la mía. Felicidades, mamita, a la señora Elsie Guevara de Pinto. Le deseo lo mejor y que Dios la bendiga siempre. Em, por mi lado, también quiero aprovechar el día de hoy, 14 de mayo, para desearle feliz Día del Padre a todos los papás que están aquí en Alemania. Sean alemanes o sean extranjeros, el día de hoy es feriado aquí en Alemania y se celebra el Día del Papá. Así que alles Gute und Liebe zum Vatertag a todas las personas que estén aquí y se celebren el día de hoy junto a su familia, al rey de la casa, la cabeza de familia. Felicidades también. Así que, Mira, bueno, Panchito. un dato cinematográfico anecdótico del famoso Darth Vader, I am your father. Aquí somos bilingües, como tú ves, ñaño querido. Ujú. I am your father y Darth Vader, es justamente Vader, corrígeme si me equivoco, Marianela, porque yo no hablo alemán, querida Pinto, pues tiene digamos, un origen de lo que sería padre en alemán. En realidad es Fata, o sea, Fata lo voy a
deletrear V dentilabial A T E R. Ay, por ahí va, por La ahí va. V no se dice como la V dentilabial en el castellano, sino como una F. Entonces es fata, ¿ya? Claro. Ya. Y Nosotros, y bueno, eso de Bader, o sea, ya ahí ya no sé, puede haber una, pero si le una decimos declinación al ahí medio robot extraña. R2 Arturito, Ya, Artur, ya, ya, por latinizado el ejemplo, Arturito, latinizado, sí, sí, R2D2, R2D2 en inglés, sí, el sí, sí. Arturito. Bueno, y tú dirás, tú me estabas preguntando, Panchito, ¿por qué se celebra Eso, ¿por qué es el diferente Día que del acá que por Padre? ser Sí, a domingo de ver, junio? Claro. esto coincide con una festividad católica, ya que pues nosotros en Ecuador no lo tenemos así encasillado, sino que el día de hoy han pasado 40 días a partir de la resurrección de Cristo. El día de hoy se celebra la ascensión de Cristo, ¿ya? Entonces eso lo hacen coincidir con el Día del Padre, ¿no? Entonces a lo largo de los años, como se supone que es un día familiar, se hacían antes misas y todo lo demás, pero pues esto ya se ha derivado en una celebración, en en un encuentro de varones, en un encuentro de hombres. Entonces, Oh, mi esposo, por ejemplo, él ya se fue con sus compañeros, con otros papitos, ¿ya? Se va él a hacer un Vandata. ¿Qué es esto? Es un día de caminata, ¿ya? Y se van con una especie como de carretillita, por así decirlo, que ellos lo van alando, que se llama Volkswagen, que por aquí les voy a dejar una foto. ujú. Y a ese pequeño vehículo va, va llevando cervezas en una cantidad importante para que los señores vayan pues refrescándose y al mismo tiempo conversando hasta que llegan a una casa determinada a terminar el día a hacer una buena parrillada y ahí sí ya van las señoras y los hijos, etcétera, etcétera. Por lo general, los varones, ¿qué hacen? Como hoy es Día Nacional, cosa que aquí entre nos me parece un poco injusto, porque el Día de la Madre tiene que ser el domingo, pero en cambio el del papá es el jueves, y los señores, los caballeros, se toman también el día viernes. Por lo general le dicen a los empleadores, voy a coger ese día libre, entonces tienen feriado largo los caballeros, ¿no? Jueves, Bueno, viernes, como sábado, debe de ser, como decía es de como Jorge, debe de ser, como hazme el debe de ser. favor. Daña, ¿qué retiro más espiritual no puede ser ir bebiendo cerveza en el camino ¿Y por qué nosotros hasta no llegar tenemos a la también un día parrilla? así de espiritual, pues hermano? Pero O vaya, sea, pues ñaña, o sea, todos ustedes no, quieren que es se que lo yo den me voy, igualito. Pero dice hermanito que no te lindo, quieres es que a yo me voy. acompañar a los maridos, ahí está. No, ¿Qué pues es dice que lo que él? pasa es que la caminada es entre varones nomás. Por eso. Entre varones, entonces ya después es la cosa. Y eso es que hay en otras ciudades, van los caballeros, van pedaleando una especie como de vehículo, donde en la mitad va una dama vestida pues con un Dirndl, ¿ya? Que esos son los típicos vestidos del sur de Alemania, enseñando pues sus atributos y van sirviendo pues la cerveza, ¿ya? O O sea, sea, como es las que se ven en todo los Oktoberfest con los jarros así, y el exacto, pote, poniendo la exacto. cerveza en la bandejita. Ya, ¿No? pero no, en este caso van así sirviendo la cerveza, así, que la sirven en ese momento, así, tac. Entonces, y la dama va Así haga con sirviendo. su marido, pues Marianelita Pinto. Ay, no, Y ya van a de- decir que soy machista. No, no, por favor. Soy machista en remisión, como dice mi hermanita. O en sea, soy siempre remisión. Tú machista, te vas curando sino de que a a poco. veces, a ver, como los alcohólicos, a veces si no tomo, ya, si no digo alguna cosa machista, estoy todavía, Te estoy cuento que con... ese tema es el tema favorito, dicho sea de paso, y ya comenzamos con el programa, pues nos vamos a la polémica aquí. Ese era el tema preferido de un ex profesor de alemán mío, que decía siempre, le encantaba hacer hablar a la gente, pero como la gente no habla, porque al principio tú tienes ese miedo a soltar la lengua, entonces le encantaba agarrar temas polémicos. Entonces decía, ¿por qué ustedes creen que es justo que el Día del Padre se celebre un jueves y haya prácticamente una paralización completa del país? Y las Puente mujeres, en vacacional. cambio, el domingo. Entonces, mira, ahí sí, aunque te escuches más o menos hablando como yo Tarzán Tuchita, más o menos, no te importa lo que digas, pero
ahí, aunque sea ahí mal hablado en un alemán, tú decías algo, porque la gente se indignaba, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios nunca me dejé tentar por eso. Y es que Algo también más. hayan de decir, pero bueno, ahí haces ejercicio porque te estás lavando los platos de la comida Ay, no, contra, ¿sabes qué, machín. Pancho? Cállate porque te juego este juego ahorita mismo y No, ya no no, no hacemos lo ningún digo yo, no programa. lo digo yo, sino para generar esa misma polémica. Puesto en el supuesto caso. Ah, ya, bueno, Exactamente, bueno, te exactamente. perdono, te perdono. Justamente en esa línea, mi querido Manolín, usted que su mamita, junto con su papito, obviamente, aquí a su mamita le mandamos un saludo, su papito acá hasta el cielo, todos tenemos a nuestros papitos en el cielo, mirándonos y cuidándonos. En el caso de su mamita, haber criado tres hijitos varones, una hijita mujer, también usted es sureño, sur de Guayaquil, efectivamente. Cuéntenos esas experiencias, esas frases típicas, eso que ya se ha hecho ya material de muchos cómicos, muchos cómicos, ¿no? Muchos, prácticamente, stand-ups, ¿ya? En relación a las frases de la madre latina, ¿no? Y la madre guayaquileña en su especificidad, ¿no? ¿Cómo fue esa aventura de crecer? ¿Qué tanto te llevó por ahí a que seas pues un trotamundo, ¿no? Un fotógrafo del mundo, ciudadano del mundo. ¿Cómo fue esa movida, ñaño? Yo creo que, y eso lo discutí una vez con un amigo quiteño, y él me decía que él se había dado cuenta de que en Guayaquil, en la costa, se viven matriarcados más que en la sierra. La Ujú. mamá es la que manda en la casa. Y un análisis que se hacía en algún momento conversando el tema era que por nuestra misma, no te voy a decir idiosincrasia, cultura, pero el hombre, por lo general, y de la costa más, era como que más irresponsable, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, como que los matriarcados se viven porque el hombre salía de la casa. Acuérdate que antes, en mi caso, éramos cuatro hermanos, ¿ya? Pero mi mamá tuvo ocho hermanos y mi papá eran 10 hermanos, ¿ya? Claro. Wow, Nosotros gran familia. ya fuimos bajando la movida, Y claro. en los dos casos fueron Éramos prácticamente tres. matriarcados. Fueron matriarcados en los cuales mis abuelas eran duras, duras. Entonces era como que, claro, las mamás de antes, cuando tenían ocho hijos, no trabajaban, se dedicaban a cuidar a los hijos. Y los papás eran proveedores, Ujú. ¿ya? Entonces, eso generó también que el papá esté fuera de casa siempre, no necesariamente chupando o de mujeriego o ese tipo de cosas, pero era la mamá la que tenía no los vamos a jugar a estas alturas del partido, pero era la mamá la que tenía que ser dura. Entonces, se forma como que una especie dentro de este matracado, se empieza con no ritual, pero es como una hegemonía de la mamá. O sea, acuérdate que las reuniones ahora son, o sea, en mi caso, siempre giraba alrededor de la abuelita. O sea, íbamos a ver a la Claro. abuela. La cuestión siempre el respeto de la comida que hacía la abuela. Después, la mamá. Obviamente, eso ya desapareció, porque ya no, ya ahora el matriarcado ya es un ya no es con hijos, sino con gatos. O sea, ya la mamá ya no es nada, nada. Ayer leía que las parejas actuales, de parejas jóvenes, prefieren tener un gato, ¿ya? Que tener, y ya no se trata de, porque antes lo veíamos como normal en Europa o en Estados Unidos, que tenían solo uno o dos hijos, o no tenían, ahora ya está sucediendo acá en Ecuador. Entonces, Ese es con un tema, esa, ñaño, que es como se decía, ¿te acuerdas en la televisión? En nuestro capítulo anterior, justamente tratamos ese choque Exactamente, generacional. En el hablamos de eso. capítulo anterior, pero claro, dale, sigue, claro, sigue, ñaño, sigue. entonces, eh, yo creo que era muy real lo que decía mi amigo, ya actualmente no es así, pero era como que la mamá era el centro del hogar, que mantenía el hogar todo ordenado, a diferencia de los papás, o sea, y conversando con amigos siempre, más de uno, mi papá no me pegó, o mi papá nunca me pegó, en cambio mi mamá no dejó de pegarme, o sea, era como que la que ponía Claro. orden en la casa siempre Hasta era en la la mamá, actualidad, cualquier ratito te puede sonar también. sea, te va dando. Entonces, eso generó que en la costa, que en Guayaquil, se vivan, como te decía hace un momento, matriarcados. Entonces, es la mamá la que obviamente mandaba en la casa.
de ahí, obviamente tocaba, no había otra opción que no obedecer, ¿no? ¿Ya? Entonces Obvio, aquí en Guayaquil, claro. obviamente, ya no, ya ahora ya, antes me acuerdo de muchachos, habían 4 o 5 barrios de que Urdesa, que Los Ceibos, que San Borondón recién aparecía, pero estaba, el sur era el sur, que aunque el sur era gigante, pero digamos que la gente de nuestro entorno, el sur era Los Esteros, La Ceiba, el barrio Centenario, y de ahí venía por ahí La Alborada, Urdesa, Ceibos. Entonces todo Guayaquil giraba alrededor de la Kennedy, entonces todo Guayaquil giraba alrededor de ese entorno. Entonces, obviamente las mamás, el sur de Guayaquil fue como tenía su propio hábitat, tenía todo Su su ecosistema, propio su caldo de ecosistema en cultivo, la un boca. caldo de cultivo del que nosotros Era- salimos como un claro, germen. ser del sur era como un estatus, no tanto económico, sino un estatus de calle, que eras medio Claro, aniñado, pero vivías en el sur. Entonces, si eras aniñadito o medio aniñado y vivías en el sur, eras un man aniñado con calle, ¿ya? No claro, claro. tanto tal vez de los otros sectores Aniñadito que algún rato sí le tocó coger buseta, por ejemplo, claro, sí le tocó yo bajarse al vuelo y a todo lo los, que... a los 12 años, yo me quedé supletorio en matemática porque los profesores me tenían pica, ¿ya? Por supuesto, Entonces, no tuvo vagancias, no, no. obviamente. Y me tocaba ir a recibir clases de matemáticas a la Alborada, que mi abuelita me ayudaba con eso, era vecina de un profesor, me dijo, yo te pago las clases de matemáticas. Y me tocaba caminar de mi casa en el Centenario al Parque Forestal y agarrar la 66 que llegaba al terminal terrestre y se metía a la Alborada, caminaba unas 5 cuadras en la Alborada y llegaba. A los 12 años. Ahorita me da miedo hacer eso. No, claro, Imagínate, los tiempos han imagínate, cambiado. nosotros en esa época éramos muy silvestres y los del sur era, o sea, porque casi todo ya comenzaba a suceder, todo comenzaba a suceder en el norte. Entonces ya tocaba ir en buseta, que el policentro, que los centros Claro, comerciales. claro. Entonces como que dentro de este propio ecosistema de Guayaquil, el sur siempre tuvo su propio ambiente, ¿no? Oye, mijo, Es- y esas veces que te quedabas así supletorio, ¿qué palabras dulces tu mamita te decía para motivarte a que no te rindas, a que te sigas esforzando y te levantes de esa caída? ¿Cómo ella te consolaba dulcemente para que no te comas un sándwich de Gracias a eso, diablillo por haberte quedado de solo me algo? quedé de supletorio en primer año y en cuarto año. En ¿Ya? cuarto año me quedé en educación física, literal. Me quedé en educación física Educación física, no te puedo me daba creer. porque tocaba en la primera hora. Pero cuando toca la Ya. primera hora, nada, yo me quedaba acostado en las bancas del coliseo, no hacía educación física. Me quedé en educación física. Éramos fisicazos, pero no nos gustaba que se note Ah, eso ya. tanto, claro, claro. Y de ahí, bueno, obviamente eso no fue tanto, fue más la redada, pero la de matemáticas, que fue en primer año, eh, pasó algo, una historia que es demasiado larga para contarla, pero conclusión, fue una injusticia que me hicieron y de hecho el licenciado Torres, no sé si te acuerdas tú, Francisco, el licenciado Torres, Mm. me pasó con un profesor de matemáticas que era el licenciado Torres y fue la mayor injusticia que me han hecho en mi vida. Y toda la vida yo decía, algún día voy a pararme frente al licenciado Torres y le voy a decir que fue injusto lo que hizo, o sea, que no estuvo bien. Uta, Falleció, uta, uta, profesor injusto, ah, como árbitro. lastimosamente el Ese canto licenciado así, Torres, que era un uta, 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 árbitro injusto. injusto. El licenciado Torres, que era un excelente profesor, pero cometió una injusticia conmigo. Yo no sé, por una extraña razón, mi mamá me creyó. Oh, Mi Ok. mamá me creyó y esa injusticia hizo que me quede supletorio, pero no fue tan fuerte mi mamá con lo de matemáticas. Con el resto de cosas sí, pero claro. no era tan fuerte. Pero ahí en el resto, es que en la época de mis hermanos yo era el más vago. ¿Ya? Y yo era la típica que era conformista, o sea, yo ya más o menos, ya para el tercero aportes, yo ya estaba pasado, ¿no? Oye, yo me acuerdo un año que era el tercer trimestre y eran 14 materias y saqué 12 rojos en los exámenes, ¿En Bestia, serio? pero puta. porque ya estaba pasado, entonces como que no me importaba. Claro, claro, menor esfuerzo, ya está, ya salimos. Ya era, o Te sea, y llegaba exoneraste a ti yo, mismo así, estoy exonerado, ¿para qué voy a estudiar? la única pregunta que no me equivocaba era en el nombre, nada más. De ahí para abajo, el nombre y el grado, el curso. De ahí para abajo,
todo era Hasta la rojo. fecha te salía mal, puta, no sabías ni qué día vivías, así, claro, hasta la fecha te Hasta la fecha la copiaba mal. Oye, yo me acuerdo que llegaba mi mamá en la entrega de libretas, porque para colmo era mi mamá la que iba a recibir la libreta, no mi papá. Entonces, llegaba y yo ya tenía 3 jeans, 2 pantalonetas, tenía metido por dentro 4 calzoncillos, porque ya sabía la que me venía. Wow. te tocaba. Entonces, Si eras de aguantar correazo, ñaño, correazo, ¿Con qué te zapatillas. daban? ¿Con correa o te daban con el fuete, esa vaina así de Oye, había ¿qué? mamitas que correa, tenían, ¿no? Correa, correa. la buena beta, La beta, Había así se beta. buena llama. beta. Ah, no. En ocasiones, el matamosca, el bordecito, el mango del matamosca, te deja hasta el huequito te queda de la. ¿Te acuerdas que el mango del matamosca tiene un huequito? Hasta el huequito te queda la marca. Y en Eh, el huequito una mosca, o sea, ya era como una obra, como si fuera ya un te di el sello. cuadro abstracto, Por claro. ahí, por ahí alguna vez el cable de la plancha, me acuerdo que también me ¿En empezó serio? a- Wow. Claro, es que los varones, a nosotros nos daban con todos los varones en esa época. Y sabes que Así lo venden el fuete en los mercados, el psicólogo le dice, hasta ahora hay, ahora lo ven. hasta ahora mi mamá como buena mujer precavida, la man no compraba de a uno, compraba de a tres. En la casa mía de al lado, en la casa de al lado, nosotros salíamos de la puerta y bajábamos una escalera, entonces era abierto. En ese techo tiene que haber un cementerio de vetas. En ese techo me encantaría uno de estos días volver a treparme ahí, a ver si todavía hay vestigios momificados de veta. Al Porque menor descuido, güey, puta, lo que pasa es que ya a veces se le gastaba el pelito, pues el pelito algo te amortiguaba de la vez. Ya cuando quedaba pelada, ya cuando quedaba pelada, ahí sí ya era, daño, eso las nuevas generaciones, o sea, la beta, yo le imagino efectivamente que era como una especie de látigo era, de Indiana era, Jones, pero había unos con punta de metal, o ya estoy yo ya no, pensando no, ya no, en pero la No, pues ya, crucifixión, punta de así. metal, no, pues Entonces, yo no ya, sé, Panchito. tu mamita era bastante fuerte, tu mamita bastante estricta, parece que había sido no, tu no, madre. más bien, hermana, para mí unas palabras claves y obviamente un recuerdo que se vuelve más o menos en mi mente, yo lo repito con la musiquita de Benny Hill, para pa, 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 Pam, 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 y sopla. las persecuciones alrededor de la mesa para que no te peguen con Claro. la zapatilla mágica. Alrededor de pa 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 para pa 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 y entonces y la frase era no me hagas correr que si me canso te doy más duro. O sea, tú eventualmente decías en tu mente, esto no es muy lógico desde la No, física y desde digamos, el la anatomía conocimiento humana. humano cómo es del esfuerzo físico del ser humano, ¿no? Porque si estás Claro, cansado tienes menos fuerza para pegar. Pero, sin embargo, yo creo que va directamente proporcional al cabreo, pues, ¿no? Porque claro, a la furia, efectivamente, la si furia, va mamita con que la furia. claro, la furia se incrementa porque mamita un poco acuerpadita, un poquito siempre, ya después de los añitos, hacerla correr para que te persiga alrededor de la mesa. Y cuando Oye. alcanzabas a irte, yo ya me acuerdo que alcanzaba yo ya a subir por la escalera y pensaba que me había librado. La zapatilla tenía comba, pues la zapatilla era como esa Claro. película de que te disparaban y la bala hacia, Volaba la doblaba la zapatilla. puerta, claro, Como doblaba la boomerang, como, esquina. como Oye, boomerang iba hermano, el la pack. zapatilla estrella ninja, hermano, que en la espalda, así, ¡ah! Hijo de puta, no caía. Porque la primera alcanzabas a medio agacharte, pero la segunda te daba en medio omóplato. Ya. Al final, después de eso, a mí me duele más que a ti. Claro, claro, exactamente, A exactamente. A mí mí me me dolió duele más más que a ti lo que te he tenido que dar. lo que he tenido que hacer. Tú, Claro. Marianelita, como Pintito, como mujer, a veces era un poco de que ni con el pétalo de una rosa, pero qué frase también y cuál era ese tema cuando tal vez su mamita estaba un poco enojada con su comportamiento. O en realidad usted era de que la dominaban con los ojitos nomás, así, o sea, con el riesgo de. Exactamente, Claro, exactamente. claro, o A sea, ver, esa mirada, yo soy yo soy la menor de la familia. O sea, yo el vengo de una familia concho. inmensa, ¿no? O sea, y yo ya sabía, digamos, y tengo un espacio, digamos, generacional importante. Por ejemplo, mi hermano, el que es el penúltimo, el único hermano,
el varón de la casa, o sea, porque no hay más, de ahí todas somos mujeres. Y Entonces, son en total, ñaña, sí, sí. ya, 5 mujeres y un varón. Ya. O sea, ya. Entonces, él es el único, ¿ya? Entonces, el El tema bebé, él es, debe haber sido ya, siempre el bebé también, así. ya, no, Y pero tú, después, bueno, ya, pero el bebé, pero 11 años más tarde vine yo. que es Entonces, como mi mami le ahora, dice a mi ñaño, el último pedito de mamá. ca- Mi ñaño, entonces, mi ñaño lo digamos que, detesta esa madre, ya no. digamos que yo Tú me, yo, fuiste, dilo, yo fui, dilo. el conchito de la casa. No dije Conchito, dije otra cosa, por favor. No Ya, sé, ya, ya. ya, fingo demencia. Ya, En todo ya. caso, eso, o si no, por ejemplo, mi mamá se refería a mí, la última rueda del coche, o sea, así, ¿no? Entonces, yo sí tengo, o sea, son 11 años de diferencia con mi hermano Leonel. Entonces, es un chance, ¿no? Entonces, yo, o sea, tenía una posición hasta cierto punto privilegiada, ¿ya? Porque ya las cagadas ya se las habían mandado mis hermanos mayores, mis hermanas, mi hermano. Entonces yo sí sabía como que qué teclas le tocaban a mi mamá o a mi papá, ¿ya? Y ellos saltaban, ¿no? Entonces mi papá, los dos eran muy estrictos y entonces a mí, en honor a la verdad, jamás, jamás mi papá me puso un dedo encima. Y me atrevo a decir, mi mamá tampoco. Fue una sola vez que mi mamá, una vez y bien merecido, cuando tendría como unos 16 años, me cacheteó, ¿ya? Porque realmente llegué tarde, no avisé, o sea, me largué, según yo, Altanera, pues altanera, fuiste sí, no. altanera, Yo ya llego, o sea, insolente. mi mamá tiene que saber que yo soy una chica responsable y que no voy a hacer tonteras, pues, ¿no? Pero yo me demoré todo lo que me dio la gana. Creo que llegué a la casa como a las 12 de la noche, saliendo desde temprano en la mañana, ¿no? Época sin celular, sin dónde te pueden ubicar. Entonces te Nada. imaginan muerto, pues ya te imaginan que Nada. Y quién quiere acuérdate buscar a que la morgue. A en dos esa horitas de ir a la época, morgue para ver si no ya, estabas ahí. estaba inclusive, se puso de moda en mi adolescencia esta cuestión de este violador horroroso, el Camargo, Camargo. colombiano Camargo, ¿ya? Amargo Barbosa. Entonces mi mamá, comprenderás, vivía en un ay hasta que todos nosotros lleguemos, pues, ¿no? O sea, y abra rápido el portón de la casa y esto y el otro. Y yo simplemente no avisé. Entonces mi mamá, cuando yo llegué, estaba, pero así, con el Jesús en la boca. Ya, y estaba que, Dios mío, que llegue. Yo llegué y yo, hola mami. ¡Bum! Oh, Uno ya te lo pensaría, merecía. o sea, Me sonó los mocos, o sea, es la ya. dualidad de qué alivio de ver que estás viva y de que no te ha pasado Oh, nada, pero ahora sí, guapa. Sí, o sea, respiró y de Claro, ahí sí. toma. Y yo, ¡ah! Gracias ¿Sabes Dios, me qué? la trajiste viva. Ahora la mato. Nunca en la vida yo había recibido un cachetazo, un golpe de ningún tipo. De hecho, por ejemplo, tenemos una broma familiar. Cuando hablan, por ejemplo, de mí, que todos aguantaron, por ejemplo, palo de mi papá, ¿no? O sea, porque mi papá era el que se encargaba ahí de esa vaina. Ya, Y ya, entonces, ya te y cogió, que entonces lo cogiste cansado, ya, como dicen ya. entonces todo el mundo dice, claro, o sea, mis hermanos, ¿no? Claro, todos nosotros aguantamos palo, menos esta. Exacto. Es Y me miran con fastidio. Y yo le digo, la ¿pero qué les engreída, pasa? O la sea, es mimada. que la engreída solo necesitaba que el papá le levante la voz. Y claro, mi papá levantaba la voz y yo lloraba, pues, pero yo era una verdadera Magdalena, pues. Entonces mis hermanas mayores decían, le pegó a la niña, le pegó a la bebé, qué horror, qué barbaridad, que ni sé cuánto. Y no era eso, o sea, simplemente mi papá me levantó la voz, pero para mí, o sea, mi papá era mi héroe, pues entonces que me levante la voz, o sea, yo, bueno, y nunca me pegó. Entonces mis hermanos mueren del coraje porque dicen, a esta nunca le dieron, pero ni un poquito, ¿ya? Pero como te digo, o sea, sorry, un saludo para todos mis ñañitos hermosos que los adoro, los amo, pero es verdad, o sea, tú ya ves lo que ellos hicieron y entonces tú ya sabes que por ese lado no es, por ahí no es. Entonces, a mí yo no aguanté palo realmente, o sea, y la única vez que le sentí la mano a mi madre fue horrible, o sea, fue horrible, para mí fue una experiencia súper fuerte. Y ya, yo de ahí aprendí que me tenía que comunicar, o sea, donde sea que yo vaya y todo lo demás, pero en honor a la verdad, la cagué. Sorry French, pero la cagué. Y entonces, no fue. Lo que es interesante ahora es que, y eso también me ponía a pensar el otro día, hasta nuestra generación
aguantamos palo, ¿no? Pero ustedes se han puesto a pensar cuánto palo aguantó la generación de nuestros padres, la generación de nuestros Oh, abuelos, sí. y Uf, de ahí un 40.000 montón. años de historia, ¿ya? Claro, Que es lo hasta que llegamos a un sacrificio humano de hijos, o sea, hasta llegamos, exactamente, hasta que llegamos a Abraham, cuando Abraham lo acostó ahí, ya. ya lo iba a Entonces, matar a Isaac, claro. ya, entonces, lo que es interesante de analizar también es, eh, no sé qué tan polémico pueda llegar a sonar esto, pero hasta nuestra generación recibió palos, nuestra generación rompió mucho eso de ahí, porque ya nuestra generación, a las siguientes generaciones de muchachos, ya no, o sea, tú ahorita es muy raro que veas, que escuches palizas que le pegan a los hijos. Es muy raro, No, no, ¿ya? Claro, sí. Hablo de nuestro entorno, ¿no? Quizás en los estratos sociales más bajos sí se puede ver, pero claro. en nuestro estrato social y un poco más alto, ya no hay palo. Pero eso también genera lo que leía también la vez pasada, era como que ese rompimiento de corrección, por eso se les llama la generación de cristal, ¿ya? Ujú. Claro. Cuando esta generación, porque tú ya el maltrato, el físico hace años que no. Conversaba contigo, creo que Francisco el otro día, que hablaba con un amigo que tiene una agencia de publicidad y le llevó un muchacho a trabajar. No sé si te conté, Francisco, esa Algo, historia, algo, algo creo que sí, sí. ¿no? Que llegó un muchacho a trabajar para entrevistas, ¿no? Para trabajo en una agencia y le decía, bueno, aquí se trabaja de 9 de la mañana a 4:30 de la tarde, bla, bla, bla. ¿Qué? Tengo que venir. Y, y sí, porque como era trabajo de diseño, el man daba por completo, ya daba por sentado de que lo iba a hacer desde la casa. Teletrabajo, claro, No. de uno. Y le dijo, y mi salud mental, y no agarró el trabajo, o sea, no le interesó el Claro, trabajo la porque le salud tocaba mental. ir a trabajar, ¿ya? Entonces, la respuesta fue y mi salud mental, oye, o sea, imagínate en nuestra época decir eso. No, pues ahí O sea, sí, eso era o sea, inconcebible. era inaceptable. Y ahora Ujú. imagínate llegar a tu casa y decirle a tu mamá, te agarraron por el trabajo, no mames, porque querían que vaya a trabajar, que vaya ya a la oficina a trabajar, cuando yo lo puedo hacer por teléfono. No, pues te Entonces, claro, botan. no eran, hoy por hoy se viven situaciones que tal vez para nuestra época y la manera como nos criaron a nosotros eran no negociables, ¿no? Pero el tema que yo traía sobre la mesa era que lo que hicieron hasta nosotros, se lo hicieron a nuestros padres, a nuestros abuelos y toda la historia de la humanidad atrás, porque era la manera como tú corregías a los muchachos. Y de alguna manera es verdad, tenía que ser así. Tal vez es muy fuerte en algunos casos con sus bemoles, pero si no se hubiera corregido de esa manera, los muchachos no fueran lo que son ahora. Esos niños con ese maltrato psicológico ahora, que en cambio en esa época era como se educaba, Claro. no fueran los hombres de bien, por decirlo de una manera. Y ahora lo que está pasando con estas generaciones que no están creciendo con traumas, con, Sí, pues con esta o sea, cuestión con mental, algunas ¿no? inseguridades y sobre todo, hermano, tal vez cierta dificultad de enfrentar que la vida Eh, no es tan bonita, que la vida no es todo color de rosa, por más de que los papitos digamos, tú eres la más linda, tú eres el más inteligente, te enfrentas a la realidad de la vida y como que no lo saben afrontar, ¿no? Yo, mira, no estoy orgulloso de decirlo, pero yo a mi hija, Elisa, ya ahorita una mujer de 23 años, de niñita, en dos berrinches me tocó darle un par de nalgadas. De esas que ya se quedan así llorando, que casi que tú piensas que están ahogando, pero ya. Pero esas dos nalgadas así fuera del salón del juguete por algún berrinche de un juguete que quería que le compren, una cosa para mí considero que fue santo remedio para nunca más haber tenido, alguna vez sí, manejando esos riesgos de lancé un manazo, así que también mi papá era muy común de a veces, y si íbamos los tres hijos, el que estaba jodiendo tal vez no le caía el manazo, no le caía a otro.
Pero era como para, entonces si no era a mí, sino a mi ñaño y me caía a mí, yo le pegaba a mi ñaño para obviamente transmitirle el Claro. mensaje, ¿no? Yo creo que alcancé ahí darle un roce a mi hija y obviamente no se olvidan porque son efectivamente una generación que, bueno, no olvidamos muchas veces y como decimos a veces los psicólogos no tendrían trabajo si no fuera por los padres, ¿no? Algo por ahí hicimos mal, como siempre decía también mamita, es que no nacimos con un manual de instrucciones, cada hijo es un mundo aparte, o sea, hicimos lo mejor posible, ¿no? Y en ese sentido somos increíblemente gratos eventualmente, ¿no? Eh, También, pues bueno, el título de este episodio, decíamos, es el radar materno de la madre guayaquileña, cuando efectivamente, o sea, ¿cuál es tu teoría, Manolo y Pintito, sobre esa capacidad de nuestras madres de encontrar aquello que tú, a ver, según tú buscaste profunda y meticulosamente? Por ahí va un poco mi teoría, pero quiero escuchar ustedes. ¿Cuál es esa capacidad de por qué las madres encuentran lo que nosotros supuestamente buscamos hasta la saciedad y no encontramos? Y es un fenómeno en América Latina. Es un fenómeno. Yo he visto stand-ups de gente de Venezuela, de Colombia, que hace exactamente la misma, la misma broma, ¿no? ¿Qué Claro. hago? ¿Qué te puedo decir? Si yo Lo le peor de todo encuentro, es ¿qué que te es hago? verdad. O sea, está ahí en el cajón donde están los cubiertos del lado derecho. Entonces tú vas, sacaste todo y no estaba. Y llega tu mamá y lo encuentra. Yo sí creo que la mamá, y eso, yo tengo mis sobrinos, tengo una media hermana, hija de mi papá, que vive en Estados Unidos y yo la voy a visitar todos los años. ¿Ya? Y un día estaba discutiendo con mi hermana, mi sobrino el mayor, y yo le decía, te voy a dar un consejo, te voy a dar un consejo gratis, un consejo de viejo, gratis. Por una extraña razón, por una extraña razón, las mamás siempre tienen la razón. No se sabe por qué, pero a la larga, en la gran mayoría de casos, tienen razón. Entonces nos fuimos a buscar algo específico. Era un marco para un cuadro de formato 8 por 11, me acuerdo. Tamaño de una foto, 8 por 11. Nos fuimos a dos, tres tiendas y mi hermana, hay una tienda que se llama Michaels, ¿ya? Y mi hermana, el primer lugar que dijo, vayan a Michaels. Y mi sobrino me queda viendo así como que, ¿qué va a haber en Michaels esa nota? Es como que diga aquí, ni siquiera de Prati, ¿no? Vayan, no sé, no se me ocurre ahorita una tienda acá en Ecuador, pero bueno, Vayan a la bahía. como a tres tiendas, que la lógica nos llevaba a que en la tienda había. Y oye, no encontramos por nada ese formato. Oye, yo veo la tienda Michael, pues dije que estaban, son unas plazas que están llenas de locales, ¿no? Oye, veo la tienda de Michael, digo, ya, vamos a Michael's Ya a estando ver. aquí, pues puta, ya, claro. Se abrió abrióse la puerta eléctrica, perdón, y así, así, la primera pared que estaban los cuadros 8 por 11. Ahí estuvo, Ya. ahí. Y ahí estuvo. ¿Ya? Escúchalo. Entonces, yo le decía, yo le decía a mi sobrino, a Alex, le decía, mira, cuando tú te enfrentes a una situación, cuando tú te enfrentes a una situación, tu criterio es el que vale. Tú eres el que tienes que resolver el problema y como te han criado que ha sido de una buena manera, vas a solucionarlo al andar la situación. Pero, pero, cuando tu mamá te dé un consejo, tenlo ahí, tenlo ahí. Porque lo más probable es que te va a solucionar el problema. Entonces, yo sí creo que las mamás vienen con un sexto sentido. No vayas para allá que te vas a caer, te caes. ¿Ya? Entonces, ese, ¿qué hago? ¿Qué te hago si lo encuentro? Es como que ese sentido de las mamás de saber que está ahí, de ver, o sea, es inexplicable, ¿no? De quizás no estar ahí y no verlo, pero saber que está ahí. Entonces yo creo que todos pasamos por esos capítulos, ¿no? Lo único que era seguro que estaba, que ahí sí tenías, la mamá la tenía la razón, era todos los documentos, partidas de nacimiento, todos estaban en un sobre debajo del colchón. Cualquier documento importante está en un sobre manila debajo del colchón. Eso es ley. Pero de ahí, yo no tengo, no hay una explicación científica, pero las mamás siempre tienen un sexto sentido o siempre a la larga, en la mayoría de casos, siempre tienen la razón, como este
yo sé que está ahí y qué te hago si lo encuentro. ¿Por qué lo encuentras? Porque lo van a encontrar. Claro, mi papá decía, escúchame este mal consejo, y nosotros decíamos, pero si es malo, ¿para qué me das? Pero era como para decir que siendo malo, entre comillas, porque para él era Claro. bueno, tenías eventualmente que escucharlo en ese sentido. Tú, Pintito querida, ¿cómo le ves? Tú también que ahora eres madre de una hermosa hijita ya entrando un poco a la adolescencia, pasando esa transición de niña a mujer, bueno, niña a adolescente. Eh, ¿Cómo es allá? También una niñita alemana, criada en Alemania, con una madre latina. ¿Cómo ese tema de si yo lo encuentro, ¿qué te hago? ¿Cómo lo O no afrontas? aplica, no aplica en Alemania a lo mejor. No, se aplica. Yo he tenido que ser madre para entender muchas cosas. Entender, por ejemplo, lo que acaba de decir Manolo, ese sexto sentido de las madres. Yo decía, ¿será verdad? ¿Será mentira? La verdad es que cuando yo viví en Ecuador, adolescente, ya adulta inclusive, eh, las veces que le hice caso a mi mamá me fue bien, porque ella, no sé, efectivamente es un sexto sentido que me decía, Marianela, por ahí no es, por ahí no vayas. Yo alguna vez te comenté, Panchito, que ella cuando estaba en la universidad impidió que yo vaya a un viaje de amigos y ahí fue cuando inclusive pasó un accidente muy lamentable con un compañero nuestro que falleció en ese viaje, ¿ya? Y ella me dijo, Marianela, no vayas. Y yo decía, mi mamá, ¿por qué me dice estas cosas? O sea, pero si es algo tan común que uno se vaya a la playa con los amigos. Y me dijo, tengo un mal presentimiento, eso es todo. ¿Ya? Inclusive habló con mi hermana y le dijo, por favor, creo que no me quiere escuchar, convéncela tú de que no vaya, no quiero que vaya. Y pasó esa desgracia. No lo puedo entender, tampoco tengo una explicación lógica para eso, pero sí te digo que desde que soy mamá, no sé por qué, pero siento, siento, porque no puedo decir pienso, sé, no, 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 claro. siento cuando mi hija no se siente bien, cuando por ahí, no sé, tengo un mal presentimiento de algo, ¿ya? Y sé que algo le sucedió en la escuela, algo no le fue bien. Y en cuanto al orden y todo lo demás, bueno, yo lo que le he enseñado a ella es que sufra las consecuencias de sus actos, que creo que es algo que nosotros en Latinoamérica no hacemos tan fácilmente. La mamá, si te olvidas del lunch, la mamá sale corriendo con el lunch, a ver, a donde sea. Me olvidé del libro, que ni sé cuánto. Entonces, aunque tenga que salir del trabajo y tenga que llevarte el libro y te lo lleva a la escuela y todo lo demás lo hace. Y te pega con el libro, pero te lo Te entrega. pega, claro, tú aguantas palo, pero te ayuda, ¿ya? Mi Claro. mamá, por ejemplo, nunca hizo eso conmigo. Yo era pues una niñita de estas que era pues muy responsable con sus estudios y todo lo demás. Mi mamá nunca le dio Sí problemas. tiene carita así Ah, claro. bobo. Señorita maestra. Nunca le di problemas en ese aspecto a mi madre. Pero mi hija, cuando ella se olvida, yo le digo, mira, mijita, yo no te voy a llevar nada. Y si te olvidas del lunch, que te lo dejo ahí para que te lo lleves. Si tú te olvidas, qué pena, yo no te lo voy a llevar, porque yo tengo también mis cosas. Tú tienes que ser responsable con lo tuyo. Entonces, ella al principio como que, ah, lo que diga mamá da igual. Ah, Se olvidó una vez, muere de hambre. Ya la enfréntate a segunda las vez, consecuencias, claro. ya la tercera está ella. Ya ves esto, porque aquí los niños se van solos a la escuela, entonces ella se va en la bicicleta, ya no se puede olvidar de llevarse las llaves para cerrar la bicicleta, porque si no se roban la bicicleta, o sea, Ujú. tiene que llevar las llaves de la bicicleta, las llaves de la casa, o sea, entonces yo le digo, esto es como un checklist, o sea, tienes que llevar todas esas cosas porque si no, no lo vas a poder lograr, o sea, ya cuando llegues allá. Entonces, al principio sí hacía este seguimiento, pero ya ahora, ya después a la larga que se ha olvidado una o dos veces y ha sufrido las consecuencias, entonces ya no se olvida más. Entonces se puede olvidar de cualquier cosa, pero ya no se olvida. O sea, trato de trasladar la responsabilidad a quien realmente le corresponde, que es a ella, ¿ya? Entonces, eso es algo que sí he tenido que aprender yo aquí.
Aquí yo me he tenido que defender sola como mamá porque acá yo no tengo ningún círculo de apoyo, no está mi mamá ni mis hermanas acá, o sea, nada. Claro. Y el que me ha enseñado muchísimo es mi esposo, porque mi esposo tiene otra forma de ver las cosas. Entonces, Claro, por él se ha ejemplo, criado él, allá, tiene toda su vida allá, claro, pues. Entonces, entonces yo digo, no, es que la niña, es que tiene frío, es que hay mucho sol, es que yo la llevo en el auto y, a ver, todos nos hemos ido aquí con nieve, con lluvia, con frío, nos hemos ido en bicicleta, nos hemos ido a pie, o sea, mi hija tiene que hacer lo mismo. Y Marianela, suéltala. Entonces, él en ese sentido sí ha cumplido su función de papá, que creo que es desprender un poco esa protección tan grande que le pone la mamá encima, que no es mala, pero no puede ser excesiva tampoco. Y él la ha impulsado y le ha dado esa seguridad para que ella se lance a hacer un par de cosas. Entonces eso sí creo que, es una escuela de vida, definitivamente, mi sí, ñaña querida, ¿no? a mí me ha enseñado muchísimo, Panchito. O sea, tengo que decirlo, o sea, criar una niña en otra cultura y con una persona que viene de otra cultura es otro tema, ¿no? Y tengo que Claro, confiar también en el criterio de él, así como él confía en el mío para otras cosas muy puntuales, ¿ya? claro. Entonces, es lo que te puedo Puede argumentar. buscar, ¿no? Bueno, Es es muy difícil. bonito, no sé si leyeron en algún momento, no hace mucho, bueno, hay estudios en el tema del genoma humano, el tema genético y biológico, donde hay células nuestras que viven en nuestras madres y nosotros tenemos células de nuestras madres para Sí, toda la vida. O sea, sí. definitivamente el vínculo de haber compartido sangre, pues obviamente estando en su útero, estando dentro y habiendo compartido sangre y habiéndonos alimentado de eso, hace que haya una importante carga, o sea, más allá de la herencia genética, sino que vive dentro de nosotros por toda la Ujú. vida y nosotros estamos ahí. Entonces, yo sí creo que ahí hay, por ahí, más allá Hay de lo algo. esotérico de, Ujú. mi mamá es bruja o no, si no, bueno, todas las suegras sí. Bueno, ya como dice, la política es tan mala que hasta la palabra más hermosa madre la daña porque madre política es suegra. Bueno, dejémoslo de lado en ese sentido, solo como el chiste, pero las madres sí eventualmente tienen ese ya un vínculo desde lo energético, desde lo que no se sabe y bueno, conocen también, o sea, en mi caso yo les voy a decir mi teoría, eso de que no encuentra, es que uno busca a veces muy más por encimita de lo que, o sea, sí, y creo que es también lo que nos decía María Anelita, que ella trata de que, como de alguna manera todos los hijos no hagan esa ley del menor esfuerzo, pero a veces uno insiste, insiste, y a lo largo de los años entonces, claro, uno no encontré, y es porque sí buscó así, mi papá también tenía otra frase de, a ti te da a cuidar una tortuga y se te escapa, porque yo eventualmente yo, o sea, puta, no paré bola y la tortuga se escapó la man, así a velocidad de puta, 2 por hora. Entonces, eventualmente yo lo relaciono también con un dato que a mí, un dato de ciencia ficción que me gustaban, ustedes recordarán la famosa dimensión desconocida. Tiriririririririru, que Claro. habla un capítulo de que existen unos seres azules que construyen el Sí, futuro. Este sí, capítulo a mí siempre me recuerdo. impactó Buenísimo, es buenísimo. totalmente porque estos seres azules dice que a veces cometen errores cuando están reconstruyendo los minutos siguientes, los días, los años. Y entonces en un minuto dejaron o sea, se olvidaron de poner una cosa y cuando estaban construyendo ese escenario, digamos, y al siguiente minuto sí lo ponía. Y ahí es cuando Ujú. tú lo ves. Claro. Bueno, más allá de eso, porque es parte de la imaginación y de la ciencia ficción, insisto en el hecho de que a veces nosotros buscamos muy por encimita o de que efectivamente a veces, y como hemos conversado en este momento, chicos, nuestras madres ven más allá de lo evidente. Yo creo que De va lo un poquito de evidente. la mano, mi querido Sí. Panchito, con lo que dijo Manuel. O sea, nosotros Ajá. somos, las madres son
están a cargo de un montón de cosas, ¿ya? O sea, no son como el hombre que como que se focaliza en una sola cuestión, Así. sino que la No somos mamá está, multitasking. ya, no, la mamá está aquí, acá, que el calendario, Eso, que la limpieza, está en todo. tú sabes que eso es uno de los Entonces, motivos por los cuales eh, una vez leía y tiene mucho sentido. Los mejores chefs son hombres, siendo, o los más famosos, siendo un trabajo históricamente o normalmente referido a las mujeres. Los mejores maquilladores, los mejores peluqueros, los mejores chefs. ¿Y Modistos, temas de a qué se moda. claro, debe? Los modistos, exactamente. ¿Y a qué se debe? Justamente a que la mujer, como tiene que controlar niños, hogar, comida, cocina, lo hace todo, ¿ya? Entonces, en cambio, el hombre tiene la capacidad de enfocarse de enfocarse en una en una sola sola cosa. cosa, Mm, ¿ya? Y hacerla bien. No significa que la mujer cocina mal, ¿ya? no. Pero por lo general, ese tipo de trabajos son que normalmente los asociamos con mujeres, son hechos por hombres porque es solamente uno. En cambio, la mujer Claro, la puede hacer mujer todo. suple esto de coordinar varias áreas, entonces no esperes tampoco la perfección, pero sí hay un conocimiento mucho más global de Amplio, todo lo claro. que sucede a su alrededor. Entonces, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, ahora que soy también ama de casa, ¿no? Entonces yo digo, yo sé cuándo limpié, dónde dejé la ropa, las cosas, etcétera, etcétera. Entonces viene mi hija que hace exactamente lo mismo que yo le hacía a mi mamá cuando era adolescente, o sea, no encuentro Ah, tal cosa, que dice cuánto, que por aquí. Y yo, hijita, está en tal parte, el lado derecho, ni sé cómo, ni sé cuánto. Y viene y me dice, no lo encuentro. Y es porque ella, en el momento que lo ha empacado mal, qué sé yo. Entonces ahí voy yo, hijita, te dije, aquí, arriba, lado derecho, ni sé cómo, ni sé dónde. Y es porque tú tienes más control sobre todas las cosas que tú haces, ¿ya? Entonces, Ajá. por Pero a ahí va veces el también cuando te asunto. guardan, ñaña, cuando te arreglan tu desorden ordenado, donde tú sabes dónde claro. están las cosas desordenadas, El orden sí yo Eso te creo que de, cagan, está eso ñaña, de mejor. porque yo sí. desorden, mi orden, el desorden ¿cómo es? El orden en mi desorden, eso sí es, mira, la payasada más Claro, grande del mundo. Pero cuando te me cuento que sacas también me sale con eso mi hija. Me dice, mami, yo me entiendo aquí. ¿Cómo que yo me entiendo? Está todo hecho un chiquero, pues. yo Pero aquí ya eso encuentro todo, aquí encuentro ya todo lo el vine calzoncillo, a sufrir todavía yo, ay vale. no, yo lo vine a sufrir ahora de madre, porque cuando yo vivía en mi casa con mi mamá, pues era otra cosa, ¿no? Ahí yo le sacaba las canas verdes a mi mamá, ¿no? Entonces ahora que soy madre, ahora me pasa con mi hija y bueno, ya la historia te la sabes. Bueno, para ir cerrando, o sea que siempre queremos no pasarnos de los 30, pero nos vamos como para los 45, tirando para los 50, porque nos gusta, como ves, Manolito, usted también es de usted también sufre ese mal de que nos guste el verbo y la lengua, y eso que podríamos hablar de 10.000 cosas más, pero si hubiera que cerrar con eventualmente una anécdota que has vivido en relación, digamos, bueno, que hablamos de las mamitas por ser mes de mayo. Inclusive, bueno, los salesianos tenemos una devoción también grande a Esa María Auxiliadora, bueno, en su representación de los salesianos, María Auxilio de los cristianos. Y bueno, nuestra madre terrenal, a quien efectivamente, como algunos decían, consúltale a tu madre. Mientras las tengas, consúltale. Cuando no la tengas, rézale para que te oriente. Yo no sé por qué a veces también uno dice, no, es que yo ya soy grande, yo soy autosuficiente y qué cuántas cagadas. Traje una televisión de Cuenca que se me trizó por no hacerle caso a mi mamita que la mandara y yo quise traérmela casi que abrazada y se pega la cosa, huevón. Por poner un ejemplito de algunos casos. Entonces, en ese sentido, Manolito, o sea, si tuvieras que así como de algo que tú dices, pucha, o sea, esto le tengo que agradecer enormemente, tal vez tu espíritu aventurero, tu espíritu viajero, no sé, ¿qué cosa sería Yo que creo que cuando uno es niño siempre piensa que mis papás no saben. Nos creemos tan autosuficientes de que yo no tengo la bendición de ser padre, pero veo en retrospectiva y siento que voy a hacer no voy a hacer una mala palabra, pero un comentario medio, o sea, qué pendejos que éramos, ¿no? Cuando éramos niños. Y, y gracias a Dios, digo gracias a Dios,
tuve a mi madre ahí para retarme con sus bemoles, como es en algún momento, que a veces le pasaba la mano, a veces a mi otro hermano, qué sé yo. Pero al final del día, si no hubiéramos tenido a nuestros padres, y en este caso a nuestra madre ahí, para que nos pegue el alón de oreja correspondiente, porque Oportuno. nosotros somos grandes, ya teníamos 11 años y ya éramos unos niños grandes, entonces mi criterio estaba por encima del de mi mamá, ¿ya? Y cuando pasa el tiempo, yo digo, como, ¿cómo pude haber pensado eso, no? Y gracias a Dios, mi mamá no me dejó salir a estos lugares, mi mamá no me permitió ir a estas fiestas, mi mamá tal cosa, que en ese momento es reclamo, pero ahora es agradecimiento. Yo creo que dentro de todo lo fuerte que pudo haber sido mi mamá, eh, y la mamá de toda nuestra generación, siempre al final era verdad, lo hacían por nuestro bien. Ujú. Tú, Pintito, qué recuerdo y qué enseñanza y ahora también pues tú la tienes un poco a la distancia, no la vas a poder abrazar, este, como tal vez quisieras, pero siempre ese vínculo, esa gratitud mientras Dios la tenga aquí en la tierra es, es, es una bendición. ¿Qué nos cuentas de ese como mensaje final ya para ir cerrando? Bueno, yo no sería quien soy si no fuera por mis padres. Después de Dios, mis padres. Estoy totalmente de acuerdo con Manolo en ese aspecto. Siempre que yo he podido seguir los consejos de mi padre y de mi madre, me ha ido bien. Y de mi madre en particular, porque mi madre se convirtió en las dos figuras a partir de que mi papá ya dejó de este mundo. O sea, yo tenía 14 años cuando esto sucedió. Y para mí ella es una figura importante para mí. O sea, es mi guía, es mi faro. Entonces, yo te puedo decir ahora que soy mamá, yo sigo muchos de los consejos de mi propia madre, que quizás al principio a mí me parecía como que hablaba algunas cosas y yo también tenía mi criterio y esto, pero es cierto, cuando tú ya sigues el consejo de una persona que ya pasó por allí, te ahorras un montón de dolores de cabeza. Y también he sentido ahora con mi propia hija, ¿no? Yo ahora la veo a ella y ella a veces me dice, ya mamá, ya me dijiste lo mismo. Es la típica que tenemos nosotros de que mi mamá, cómo viene y molesta y me dice las mismas cosas. Qué Yo cansona sé, que es ya. ya, yo sé que mi Dame el hija, recibo, decía, dame el recibo, decía mi ya, papá. Ya cámbiame el cassette, cámbiame el cassette. yo sé que mi hija es una niña muy educadita, no me lo dice, pero ya le veo los ojitos, así como diciendo, otra vez mi mamá con la misma canción. Y yo digo, Dios mío, ay no, Y es eso que que... tú no le dices, tuérceme los ojos una vez más y te lo dejo torcido, Sí. claro. O sea, Pero muchas todos veces. vivimos eso y yo le pido a Dios que me escuche. Espero que me siga escuchando aunque le parezca mamá cansona, pero lo que le digo es porque a mí ya me pasó y no me gustaría tampoco que le pase a ella. No puedo sentir otra cosa que agradecimiento con Dios por tener a mi mamá todavía dándome valiosos consejos ahora que soy madre y ahora siento que la necesito muchísimo más. O sea, si siempre la he necesitado ahora mucho más y valoro mucho más sus consejos, casualmente porque la tengo a 10.000 kilómetros de distancia y no la puedo ver, y para mí sus consejos son de oro. Hermoso, ña. Yo solamente quiero acabar en unos pocos minutos Poquísimo. contando una pequeña anécdota bueno, la he compartido cuando tenía programa de radio, con mis estudiantes inclusive, justamente que tiene que ver con el hecho de que cuando fue estudiante mío, famoso marchista olímpico, uno de nuestros grandes deportistas que tuvimos, que es Jefferson Pérez, que tenemos, bueno, obviamente retirado del deporte hace muchos años. Tuve la suerte de tenerlo de alumno, una gran persona, un gran ser humano. Y cuando justamente en mis materias de emprendimiento, y él lo siguió diciendo mucho en entrevistas y todo, de su ejemplo de emprendedor, quién es su ejemplo de emprendedor en este sentido, ¿no? O sea, quién es como, a quién él pondría como el gran ejemplo de emprendedor. Entonces, claro, uno imagina que iba a escoger algún deportista, algún marchista, algún entrenador, inclusive tal vez, no sé, pues algún personaje, pero no, pues, o sea, para él, ejemplo de emprendedora,
como él mismo lo describe, una mujer no vidente que se quedó viuda joven con 3 hijos varones en un barrio peligroso y los sacó adelante y los hizo profesionales. Y bueno, no lo dice él, aunque hay gente que dice que él es sobrado, pero si alguien fue el mejor del mundo en algo, o sea, si alguien podría sobrarse es el Mampo, o sea, ya el resto que somos, pero él, o sea, uno de ellos llegó a ser el mejor del mundo en su disciplina y obviamente pues campeón mundial, campeón olímpico, etcétera. Entonces, claro, a mí cuando lo dijo en el curso, cuando yo le hice esa pregunta, a mí en cambio me hizo pensar en cómo a mí me daba vergüencita cuando soy de esas generaciones, no sé el caso de ustedes, en que mi mamita no trabajó, sino que se dedicó a mí y a mis 2 hermanos más, o sea, los tres. Y entonces cuando hacía alguna encuestita de qué hace tu papá, gerente de ventas de laboratorio, no sé qué, ya gerente de un laboratorio médico, y su mamá, Cucudedé, era el famoso que ponían cuando decían, no, en la casa. Entonces, Cucudedé, y uno decía, ay, pero ni que fuera que PD, que en paz descanse. O sea, no es que estuviera muerta, está dedicada a esos quehaceres domésticos que son tan complejos y tan importantes, pero como que uno decía, ah, no, pues, o sea, no se compara a un trabajo, a un puesto gerencial, etcétera, etcétera. Pero con eso que dijo Jefferson me hizo pensar mucho y sobre todo pues me hizo recordar, y hace poco mi mamita me lo ratificó, de que cuando ella era pues digamos todavía joven, 20 y pico de años, recién graduada, tenía 2 sueños. Trabajar en el Banco del Pacífico, donde iban las chicas más guapas, más chéveres, y ella consiguió una entrevista porque su familia era amiga del famoso Marcel Aniado, y el otro sueño era ser madre. Y cuando le salió la entrevista en el Banco del Pacífico y le preguntaban si se iba a embarazar, ella dijo que sí, sin dudarlo, y entonces no le dieron el trabajo. Ustedes saben cómo son las empresas, que en el tema de los permisos de maternidad, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente, ella tenía tal vez ese sueño de entrar de cajera y quién sabe, ascender y llegar a tal vez una situación de trabajo importante en un importante banco en su momento en el país, pero ella prefirió tenerme a mí y a mis hermanos. Entonces son esos sacrificios bellos por los cuales las amamos tanto. Ah, tan Muy bello, bien, Panchito. muy bien. Se Te conmovió. agradezco. Está bien, Bien, Panchito. chicos Es. queridos, creo que hemos llegado ya a un fin, ya para no alargarnos más. Luego nuestra querida ingeniera de cortes y de reels tiene que hacer una labor de selección y de ver que no sabe Titánica, titánica. copy paste, corta pega, así que bueno, gracias por acompañarnos. Igual un saludo enorme a quienes nos ven. Suscríbanse un ratito, pongan un like, ya se la saben, de pronto eso nos ayuda a seguir un tiempito más con esta locura que es lindo para conversar entre amigos y bueno, un amigo tan querido como Manolo y Pinto, que es pues una hermanita de otro padre y madre, lo mismo con Exacto. mi año Manolo. Gracias a todos. Manolo, muchísimas Espero gracias. nos Un beso sigan enorme, en los Panchito. Chao, próximos chao. Hasta la programas. Lo próxima. tendremos Chao. pronto, Manolo, otra vez. Lo que les pido es que cuando esté viajando por el mundo, porque te comentaba que quiero ser el primer ecuatoriano que visita todos los países del mundo, ya llevo 70, me faltan solo 125 más. Espero Wow. me, espero me contacte porque ahí se va a ser un guayaquileño por el mundo, quién sabe por dónde voy a andar. Pero bueno, espero la invitación cuando esté en algún otro lado. Por supuesto, te seguimos y te perseguimos a donde De vayas. pronto por allá, cuando esté norte de Alemania, por ahí se vean con Marianelitis. Con Muchas todo el gusto. Claro que sí. gracias. Claro que sí. Chao, chao, chicos. Bienvenido. Chao, Ok. Nani, gracias, un Chao, abrazo. chao. Chao. Chao.